Dios les bendiga a todos los jóvenes de la Central de Pasto y también a toda la iglesia en general. También quiero extender un saludo muy afectivo, un abrazo a mis hermanos en Jongobito. Que Dios les sea bendiciendo a cada uno de ustedes. Sé que pronto nos volveremos a ver. Hoy quiero con ustedes compartir una palabra que sin duda alguna estoy entendiendo que Dios está preparando y formando. Hoy quiero con ustedes hablar acerca de polvo y ceniza. Y bueno, hermanos, para ello necesito que abramos la Biblia ya en tu casa. ¿Tú dónde estás? Toma tu Biblia en tu celular, en tu computador o física, y ábrelo en el libro de Job, capítulo 42, el verso 6. Y mientras tú buscas, déjame decirte, querido joven, que Dios no se ha olvidado de ti. Déjame decirte, querida señorita, que Dios conoce tus sueños. Mi amado hermano, mi amado anciano, déjame expresarte esta palabra de Dios. Dios cuida también de ti. No solo estamos orando, estamos siendo también procesados a través de la alabanza de las situaciones en nuestra vida. Dios está haciendo algo grande, pero necesitamos entender la visión de Dios para nuestra vida. Así que deja hoy que el Espíritu Santo ministre a tu vida directamente allí donde estás, para que sientas y comprendas lo que Dios desea hacer. Job 42:6 dice: por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Polvo y ceniza. Hermanos, sí, seguimos viviendo la cuarentena. El número 40 aparece más de 100 veces en la Biblia. Y no solo eso, aparece en los momentos más necesarios y relevantes. ¿Cómo así, hermanos? Sí, en el diluvio llovió 40 días y 40 noches. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, al igual que Esaú cuando contrajo matrimonio con Judith. Jovencito, tú que tienes ahorita cuarentena y estás aburrido por estar solo, ten cuidado, no tomes malas decisiones, porque mientras Isaac tenía 40 años cuando se casó y lo hizo en la voluntad de Dios, Esaú también se casó, pero lo hizo desagradando la voluntad de Dios. Así que si algún joven está viendo esto, porque sé que así es, cuídate con quién vas a casarte. Ten cuidado, porque en el 40, en este proceso es donde tú tienes que empezar a pensar correctamente. Moisés guió 40 años al pueblo en el desierto hasta la tierra prometida. 40 días se oró en el monte Sinaí para recibir los mandamientos. Es más, se dice que Moisés vivió en Egipto 40 años y 40 en tierra de Madián y 40 en la travesía del desierto. 40 días estuvieron los exploradores en la tierra de Canaán, los 2 exploradores, mirando y observando a su enemigo. Goliat retó a Israel durante 40 días hasta que fue vencido por un David. David reinó 40 años al igual que Saúl y su antecesor, y al igual que Salomón. Elías pasó 40 días en el monte de Horeb hasta que se encontró con Dios. Jonás anunció 40 días lo que iba a ocurrirle a Nínive. Jesús fue presentado en el templo a los 40 días de su nacimiento. 40 días también pasó en el desierto, donde fue tentado. Y 40 días los que estuvo con sus discípulos enseñándoles después de la resurrección. Esto significa que este número no es aleatorio en la Biblia. No es un número que se lo tomó simplemente porque sí. Querían darnos una enseñanza espiritual. Querían decirnos que 40 representan procesos, representan cambios. Es donde inicia el clímax de tu vida. Hoy estamos en cuarentena. Un acto sin precedentes en la tierra. Todos los países, por no decirlo, están con sus normas, están viviendo una cuarentena. La iglesia del Señor también ha tenido que irse a sus propias casas y esperar allí la cuarentena.
pero ahí es donde Dios desea iniciar el clímax de tu vida. Es donde Dios va a hacer algo extraordinario. No solo es tiempo de procesos, es tiempo de purificación, de arrepentimiento, es un tiempo de prueba. La Biblia me dice que el Señor dijo que los llevó a su pueblo al desierto para probar su corazón. El propósito del tiempo es ser formados para el próximo nivel, para ser preparados para la nueva jornada que nos espera para nuestra patria celestial. Así que, mi querido hermano, joven, amigo que me oye, en este orden de ideas, la pregunta es: ¿estamos listos? Y es que algunos nos encerramos en cuarentena, o nos encerraron en cuarentena, aparentemente solos. Algunos tuvieron que enviar a sus familiares a algunos lados, pero ellos tuvieron que quedarse solos en casa. Y pensaron que estaban solos, pero no te encerraron solo, no, te encerraron con alguien más. Te encerraron con tu propio enemigo, con tu enemigo perfecto, aquel que te ha declarado la guerra hace años, con el que has estado, aquel que ha estudiado tus debilidades una por una, y lo peor, muchas veces te ha vencido. Él te ha impedido que pases al otro lado. Hoy estoy hablando de que tu enemigo eres tú mismo. Es tu ego, tu orgullo, tu carne, tu yo. Muchos están encerrados en cuarentena consigo mismos. Y este es un tiempo donde Dios necesita hacer algo con nosotros, pero necesitamos entender que el propio enemigo, el enemigo más cruel, es nuestra carne. Somos nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestro ego, nuestro orgullo. Porque viene algo glorioso a la iglesia. Sí. Si esto pasa pronto, podré entender entonces que esto simplemente era una advertencia de lo que ha de venir en el futuro. Pero si esto no pasa pronto, entonces podremos entender que se levantará el inicuo e iniciará todo lo que se había dicho. Sea uno o lo otro, estamos viviendo un proceso que cambia la vida. Nada será igual durante unos meses o tal vez años. Muchos han fallecido. La humanidad ha cambiado su pensamiento. 40 días son suficientes para crear hábitos en las personas, hábitos buenos o hábitos malos. 40 días no puedes resistir sin beber agua. Bueno, hermanos, eso es lo prometido por el Rey. Lo que se había dicho por su boca, por su palabra, se está cumpliendo. Ya no estamos sumando días, no, mi amada iglesia, sino que los estamos restando para el día que nos fue encomendado. La necesidad del evangelio ahora es imperativo más que antes. ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo Dios te enviará si aún no estás listo? Si aún no has vencido a tu peor enemigo. El enemigo. Hermanos, Dios ha querido usar muchas veces a muchos jóvenes, pero hay diferencia entre estar en la banca y pasar a ser titular. El titular es aquel que entiende el proceso y el tiempo que está viviendo y acepta el llamado de Dios hacia el próximo nivel, dejando todo atrás. Porque aquel que toca, coge, agarra el arado y voltea atrás no es digno. Con esto me quiere decir que aquel que sabe a qué Dios lo llamó, pero se rehúsa, no pasará al otro nivel, no cambiará su vida, no será transformada. Hay siervos que no tienen nombre en la Biblia, pero hay otros que su nombre está escrito porque no fueron simplemente aquellos que estuvieron tras la banca, tras los bastidores. No, son aquellos que decidieron sacrificar algo por obtener
el bien y el favor de Dios. Cuando yo miro el libro de Job, veo una historia sorprendente acerca de alguien que era prosperado y vivía con Dios, de alguien que tenía convicción en Dios, pero también veo el proceso de alguien que necesita ser transformado. Dios quería bendecir más a Job, pero para poderlo hacer era necesario ser transformado desde adentro. Oh, hermanos, por eso dice al finalizar el libro: por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Polvo. Para poder yo entender acerca de qué es el polvo, tengo que leer Génesis 28:10, el capítulo. Pues Jacob sale de la tierra huyendo. El peor día para Jacob. Un día donde tuvo que robar para obtener lo que él deseaba, y sale huyendo de su hermano. Sí, el peor día de la vida. Imagínate esto, haces algo y tienes que salir porque tu propia familia te está acosando, tu propia familia te está persiguiendo, tienes que huir por tu vida. Un viaje de peregrinaje hacia el destino que él no sabía, pero que Dios había planeado para él, acompañado de su pasado. Y antes de que todo lo glorioso ocurra en la vida de Jacob, primero necesitaba caminar. Y no con alguien más, sino caminar solo, consigo mismo. Y dice que llegando ya el día a declinar, Jacob, cansado de estar huyendo, cae en la tierra y coge una piedra por cabecera y al polvo de la tierra como su cubierta. Y allí, desvanecido, sin fuerzas por tanto caminar, sin poder ver porque la luz ya se había ocultado, tiene un sueño sobre la roca, en el polvo de la tierra. Allí encuentra el descanso, sin un presente por seguir y con un pasado muy marcado. El patriarca tiene un sueño, y en este sueño es que Dios toma su vida y tiene la particularidad, Dios, de llegar a las fibras de su corazón. Yo sé que has escuchado muchos mensajes, sí, pero hoy necesitamos que esto llegue a lo profundo de tu corazón para que entiendas la particularidad de lo que Dios quiere hacer con tu vida a través del polvo. Es que Dios puede hacernos reverdecer en lugares de sequedad, puede hacer brotar agua en medio del sequedad. Dios se manifiesta y le revela su propósito para él, por lo cual le dice: la tierra en la que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y no te dejaré hasta que haya hecho esto, todo lo que te he prometido. ¿Cuántas veces tú has orado? Hoy quiero hablar no solo a los jóvenes, no solo a la iglesia, también quiero enfatizar a ti, líder, tu predicador, tu evangelista, tú que tienes sueños en Dios. ¿Cuántas veces has orado y le has pedido a Dios: Señor, úsame, Señor, haz algo con mi vida? Jesús, yo quiero ser parte de la historia, inclúyeme en tus propósitos. Muchos están en el momento del proceso para ser tomados para el relevo de la próxima generación. Lo que la iglesia ha estado predicando no es mentira, es verdad. Se aproxima un relevo, se aproxima un cambio, y necesitamos tener los fundamentos apostólicos, el avivamiento pentecostal y también la convicción que ha de venir. Hoy muchos están orando, pidiendo a Dios que sean transformados, que los moldee, que los use, que los prepare, que los incluya. Pues esto mismo es lo que dice la Biblia en Génesis 2. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra. Formar es hacer,
es crear, es moldear, es sujetar. Voy a volverlo a decir, formar es sujetar. Si no puedes sujetarte ahora en cuarentena, no lo vas a hacer cuando el enemigo venga a tu vida. Dios no te va a poder usar si no te dejas moldear. Dios quiere hacer algo con tu vida, líder, joven, predicador, mujer de Dios, adorador. Pero para ello necesitas caer en polvo para ser moldeado, para ser sujetado a la presencia de Dios. Lo que tú puedes pensar que es el fin puede ser el comienzo de algo nuevo, no conforme a tu propia voluntad, sino conforme a la voluntad del Eterno. Jacob llegó entonces a aquel lugar por sus propias fuerzas, pero allí se rindió, y cuando se rindió en polvo, cuando cayó a tierra, cuando reconoció que no podía seguir porque no podía ver, porque habían cosas muy maravillosas para él que no podía tener, entonces Dios habló a su vida. Tú que estás en casa vencido en tu cuarentena, tú que estás vencido por tu propio enemigo que es tu carne, déjame decirte la verdad. He intentado preparar uno y otro mensaje, pero no lo podía desarrollar hasta que entendí el punto del polvo y la ceniza. Porque no todos están bien, no todos están fuertes en casa, no todos están purificándose. Unos están siendo vencidos día por día, cuando cae el día y llega la noche, por sus pasiones, por su dolor, por su angustia, su desesperanza, por su tristeza, por sus conflictos en familia. Y Dios hoy quiere hablarte a tu vida. Dios quiere que entiendas que lo que tú crees que es el fin puede ser un nuevo comienzo si pones tu confianza en Jesús. Oh, arababasita, rey, mamá. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y a la salvación de su alma. Tu líder que ha soñado con que Dios haga algo en tu vida, este es el tiempo. Déjate moldear. Cae en polvo y entiende que necesitas ser sujeto a Dios. Oh, aleluya. Mira y entiende esto, porque si puedes comprender lo que Dios desea hacer en esta jornada, podrás avanzar a lo que viene. Si ves que todo es imposible, si tú que sabías evangelizar ya no puedes salir a las calles, si tú que eres predicador te sientes agobiado porque hay muchos mensajes en la internet, y piensas que nadie te va a oír, no te preocupes por los demás, deja que Dios procese tu vida con particularidad. Tú que te sientes acabado, tú que pensaste de pronto que en cuarentena serías fortalecido, pero te encontraste con el enemigo perfecto que conoce todas tus debilidades. Tú hoy necesitas entender que del polvo Dios te puede levantar. Que el Señor te llevó allí para que te levantes otra vez, pero esta vez no con tus fuerzas, no, de ninguna manera con tus fuerzas, sino con una promesa de Dios, con una palabra profética para tu vida. Oh, aleluya. Polvo. Job 2:12 dice: y cuando alzaron los ojos desde lejos y lo reconocieron, levantaron sus voces y lloraron, cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Josué 7:6 dice que después de una pérdida, de una guerra, se prostró en tierra y le lanzaron los ancianos polvo sobre su cabeza. Sí, hay guerras que son perdidas, hay batallas que se pierden, pero no es el fin, no. Cuando el pueblo judío tenía esta tradición, el pueblo de Israel lo hacía, estaban dando a entender que era un momento en el que ya no podían más, y confesaban que polvo eran y que al polvo volverían.
en el que el dolor era más grande, en que la frustración, la impotencia les inundaba. Ellos caían en polvo y se cubrían con ceniza. Tu futuro te presiona, joven. Sí, hay un futuro que nos espera. Tu presente te juzga y aún sientes las cadenas del peso de tu pasado. Pero en este punto es donde tenemos que aceptar que no vamos a poder ser iguales, no vamos a poder seguir. Necesitamos que Dios intervenga en nuestra vida. Hermano, es que no sé qué hacer, tengo miedo porque entonces si todo esto acaba y esto no queda igual, y no hay templos y no hay comunión y los hermanos no pueden llegar, ¿qué voy a hacer? Yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Tú tienes que entender que necesitas intimidad con Dios. Tú necesitas entender que hay un propósito de Dios más grande que lo que nuestros ojos contemplan. Oh, hermano, es que si antes era difícil para poder cumplir mi sueño en Dios, ahora menos. No. Dios lo está permitiendo porque necesita un relevo generacional, pero a sus términos. Mientras el polvo para otros es algo que nos sirve, para Dios es materia prima. Es la base para moldear según las manos del maestro. Aleluya. ¿Sabe? David también lo vivió. David también lo entendió. Job 19:25 dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y David lo expresa también en Salmos 44:25: porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo, nuestro vientre está pegado a la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Hermanos, que es necesario que la semilla caiga en tierra y sea cubierta con polvo para que luego germine y se multiplique. Si el enemigo te ha acosado, te ha lastimado, si tu frustración, la poca visión te ha tenido sobre tierra, si te están cubriendo el polvo, deja que Dios te convierta en semilla para poder germinar. Oh, David lo sabía. David sabía que después de caer en lo más profundo del polvo, de reconocer que nada podría entonces ser guiado por la presencia de Dios. Porque allí donde con particularidad, cada uno de los hombres de Dios ha tenido que llegar al momento difícil, al momento de angustia, donde ha tenido que rendirse, postrarse en rostro en sus rodillas, su rostro en tierra, donde han tenido que reconocer que nada pueden, es donde Dios procesa su vida y hace los más grandes milagros de la Biblia. Deja que tú seas uno de sus valientes. Deja que tú, joven, seas uno de aquellos que de la cuarentena se levantará del polvo para la gloria de Dios. Alguien que dejará que entonces su ego, su orgullo, su debilidad sean desvanecidos y que comprendan el propósito que Dios tiene para tu vida, que es mayor que tus propios sueños. Oh, hermanos, el Señor le dice entonces al patriarca: porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Necesitamos entender que no podemos vivir lo que deseamos hasta que entendamos que es al modo de Dios, que no son nuestras fuerzas, no, que no es nuestro sueño de ninguna manera, ahora es su sueño. Que no es lo que nosotros deseemos o queramos, si Dios quiere y desea. Hoy quiero hablarte a ti, predicador. Hoy quiero hablarte a ti, evangelista. Quiero hablarte a ti, joven misionero. Quiero hablarte a ti, joven, tú que haces refán, tú que cantas, tú que adoras. ¿Sabe? El servir a Dios no es un deseo personal, no.
Somos la respuesta a la necesidad de lo que estamos viviendo. Cuando hay necesidad, Dios escoge a alguien para usarlo. Somos la respuesta de lo que estamos viviendo en nuestro entorno. Somos la respuesta a la pregunta de Dios: ¿quién irá? ¿Y quién irá por nosotros? Esto no es un deseo personal o particular de lo que queremos, de ir más allá o de tener un nombre, un estado, un estatus o una organización. No. Esto es la respuesta directa y única a la pregunta de Jesús a Simón: hijo de Jonás, ¿me amas? Tardé algo en entenderlo, pero lo pude comprender. El ser pastor, el ser evangelista, no es solo un oficio, no. Es la respuesta a la necesidad de las dificultades que se presentan en el mundo actual. No es solo un cargo, no es solo un decir, es tu nueva identidad. Cuando entiendas que en el polvo nada puedes y que si te levantas para la gloria de Dios. Porque ahora hay pastores que van a administrar a su familia, evangelistas que van a hacer misiones evangelizando a sus vecinos, a sus familiares, a sus contactos. Aleluya. Porque van a haber maestros que enseñen la palabra y el tiempo que estamos viviendo. Esto ya no es un deseo personal, no, de ninguna manera. Esto es una respuesta a la pregunta: ¿y Simón, hijo de Jonás, me amas? ¿Me amas más que estos? No le está preguntando: te voy a dar un nombre en especial, te voy a dar un espacio único. No, te está preguntando: ¿me amas? Hoy, ¿cuántos aman a Dios? Porque cuando le ames de verdad, no te vas a preocupar sobre lugares, sobre gente. No, vas a tener la particularidad de entender que toda tu vida es un testimonio para la gloria de Dios. Vas a tener que entender que esto va más allá de un nombre. Esto es tu identidad, es para lo que naciste. Cuando en el polvo dejes tu orgullo, dejes tu ego, dejes tu nombre propio y tengas el nombre de Jesús en tu vida, te levantarás diferente, porque entenderás el valor de tu llamamiento. El valor de tu llamamiento. Joven, muchos me han preguntado y me dicen: hermano, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Se abrirán más templos? ¿Se cerrarán los que hay? Templos en cada casa, tal vez. En cada casa. ¿Se necesitan obreros? Sí, aún más que antes. La mies es mucha y los obreros pocos. Obreros no es aquel que tiene el nombre, es aquel que responde a la pregunta de Jesús: ¿me amas más que estos? Apacienta mi grey, cuida mis ovejas. Porque llegará el día en que tú no te ceñirás, sino que otro te ceñirá. Es decir, de aquí en adelante tú no preguntes por ti, tú vive para mí. Polvo y ceniza para poder entender el llamamiento de Dios. Ceniza. Primera de Reyes 17:13. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. La viuda de Sarepta viene de Saraf. Es un lugar hostil, un lugar donde había menos opciones de vivir con comodidad. Y es este lugar que Dios utiliza para fundir. Tú que estás en tu casa entiende estas palabras: para fundir, refinar, poner a prueba. Es el verbo que se utiliza metafóricamente con el sentido de perfeccionar a través del sufrimiento.
Sarepta significa un lugar de fundición, un lugar de prueba. Elías le dice que le haga una torta cocida debajo de las cenizas. Y la pregunta es, ¿por qué debajo de las cenizas? No era costumbre de los pueblos. Se hacía sobre la ceniza. Pero ¿por qué debajo de la ceniza? Es más, no dice ni siquiera que en medio de las cenizas, como era también costumbre de otras tribus nómadas. No. Dice debajo de las cenizas. Y es que Dios no te quiere perfeccionar sobre las dificultades o en medio de las dificultades, ni siquiera a través, sino debajo de ellas. Porque Dios desea con particularidad hacer algo único o algo especial, fundido bajo las cenizas. Cuando no se puede más, cuando hay dolor, cuando te sientes impotente, cuando quieres pero no puedes, cuando te sientes que el dolor llega a lo máximo. Las cenizas es el residuo de la combustión completa de un material. ¿Quieres ser útil para Dios? Muere completamente para que puedas vivir. ¿Quieres ser útil para Dios? Necesitas ser reducido a ceniza. Las cenizas entonces tipifican algo que fue consumido, no solo en parte, sino completamente. Es decir, que llegó a su fin, es reducido a la mínima parte de la estructura visible, con la diferencia de que está encendido. Aleluya. ¿Sabes? Tú que estás ahí en casa, tú que has tenido sufrimiento, tú joven que te has preguntado, ¿por qué a mí? ¿Por qué papá no está conmigo? ¿Por qué me sobrevino esto? ¿Por qué he tenido enfermedades? ¿Por qué tuve que sufrir desde pequeño? Tú que te has preguntado, a todos les va de cierta forma, pero ¿por qué a mí tan difícil? ¿Por qué todo me toca a mí más difícil? Yo te tengo una palabra para tu vida. Es que Dios, aunque te ha procurado reducirte, Dios te tiene encendido, aún en el sufrimiento. Ahí te tiene, pero te tiene encendido. Aleluya. Por eso el fuego de la prueba no ha podido dañarte, porque en ti hay un fuego superior, que es el fuego del poder de Dios, el fuego de la purificación, el fuego del propósito divino. Aleluya. Escúchelo muy bien, joven. Escúchelo. Estás encendido entonces. Has tenido y has vivido lo que has vivido, y has estado debajo del sufrimiento, porque Dios te está perfeccionando. Porque el principio de la multiplicación es el quebrantamiento, y antes del levantamiento está la humillación. Aleluya. Las cenizas tipifican algo que fue consumido, pero que sigue vivo. Tú joven que estás en casa, tú que tal vez en un momento no vas a tener que comer, te voy a decir la verdad. Tú que en un momento no vas a tener donde vivir, tú que en algún momento vas a quedarte sin trabajo, tú que a ti también te vas a enfermar, Dios te va a seguir encendiendo el corazón si tú te pones en sus manos. Porque en el hospital, porque en las calles, porque debajo de un puente, también alguien va a necesitar la palabra de Dios. ¿Y sabes quién va a ir ahí? No aquel que tenga por valiente su título, sino aquel que tenga por valor el llamado divino de Dios. No te preocupes si Dios te tiene que reducir a algo tan pequeño para cumplir su propósito. Tú siéntete dichoso, porque Dios te está llamando a ti. Oh, espero que entiendas lo que te estoy diciendo. Intento ser lo más claro posible. Algunos van a tener que estar en las calles, porque en la calle alguien va a necesitar oír la palabra de Dios. Alguien va a necesitar estar enfermo, porque en la enfermedad a un médico, a un enfermero va a oír la palabra de Dios. Cuando en tu enfermedad aún sigas alabando al que vive. No te voy a engañar. El proceso será difícil. Será doloroso, porque las cenizas en la Biblia simbolizan el dolor, pero no cualquier dolor, sino aquel que te lleva a entender que definitivamente no puedes más, que estás reducido a casi nada.
que eres solo el residuo de lo que alguna vez fuiste, en estos momentos son necesarios, pues los procesos vencerán tu enemigo perfecto. ¿Cómo acabar entonces con aquel que conoce todas nuestras debilidades? ¿Cómo destruirlo? Si es tu enemigo perfecto, aquel que cuando intentas consagrarte es el primero que te inclina para que no lo hagas. Aquel que cuando entiendes tu llamamiento es el que te dice no lo vas a lograr. Mira lo que estás viviendo, mira el contexto, mira la economía, mira la situación. ¿Cómo vencerlo? Hermanos, fue cocida la torta debajo de las cenizas, porque sin quebrantamiento no hay levantamiento. Si usted está pasando un momento de dolor, de inseguridad, no se asuste. No es un momento para que se sienta en derrota sin el Señor. Dios lo está preparando para multiplicarlo, porque no solo salió la torta debajo de las cenizas, sino que después de la primera salió la segunda, la tercera, la cuarta, hasta que todos los demás fueron sustentados. De las cenizas encontramos una nueva esperanza. Si Moisés no lo pierde todo por 40 años, no logra recibir todo lo que le esperaba en los 40 años siguientes, cuando ve la gloria de Dios en el desierto. Si Sansón no pierde todo debido a sus malas decisiones, nunca hubiera entendido que la fuerza no estaba en su cabello, sino en la obediencia, en reconocer el llamamiento de Dios a mi vida, más allá de lo que el mundo me ofrece, más allá de lo que yo miro, más allá de lo que yo creo, que el llamamiento de Dios es perfecto. Oh, yo sé que a alguien allá esta palabra está tocando su vida, rasgando su corazón y haciéndole entender que lo que él tiene en su corazón no es emoción, porque ha pasado por el polvo, ha pasado por la ceniza y sigue vivo. Es que si Sansón no lo pierde todo, su orgullo y su vanidad, jamás lograría ser aquel que se levanta en Dios desde el polvo y la ceniza para derrotar a más enemigos de los que jamás había derrotado. Sansón tuvo que estar sin ojos para dejarse de guiar por lo que veía y entender la visión de Dios. Tuvo que estar reducida su fuerza a casi nada para entender que cuando nada tenemos, entonces es donde Dios multiplica. Hoy el enemigo también te va a querer engañar. Tiene 40 días y a unos días ya están avanzados y está dañando tu mente diciéndote: estás vencido, te tengo enfermo, no puedes congregarte, no hay quien te ayude, nadie sabe lo que estás viviendo, nadie puede ayudarte, te tengo con cadenas, te tengo con vergüenza, te tengo enfermo, esto es un castigo, esto es una maldición, jamás serás igual, no hay nada bueno para sí de ti. Tal vez te he dicho: maldice a tu Dios y muérete. Oh, pero en Joel 2, 25 al 27 me habla y dice: yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revolcón y la langosta y mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo jamás será avergonzado. ¿Sabe? Me pueden decir: hermano, pero lo que usted me está hablando está en el Antiguo Testamento, es promesa para el pueblo que judío, pero no es para la iglesia. Pero esto me permite entender el carácter del Dios que tengo. Me permite entender cómo es que Dios trabaja y actúa. Y sabe,
La Biblia me dice: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Deja de justificarte. Deja de decirle a Dios que tú no eres útil. Deja de decirle a Dios, de insultarle diciéndole que no cumplirá lo que Él te prometió. No lo hagas, porque Él ama al que quiere amar. Y si Dios te ama, tú no puedes decirle que no lo haga. Porque a Esaú aborrecí, pero a Jacob amé. Jacob no era el mejor, pero Dios lo amó. Se enamoró. Y aquella vez, cuando cayó en polvo, el Señor estaba pronto para darle una visión. Cuando Elías no sabía dónde sustentarse, no sabía de qué iba a vivir, no sabía porque era profeta, porque no solo no había sustento, sino que también era perseguido, el Señor le dijo: no te preocupes, porque aunque pases por aflicciones y angustias, yo haré que el cuervo trabaje horas extra. Aún tenemos un Dios poderoso, joven. Por eso no le creas al enemigo. No. Créele a Dios y a su carácter. Entiende el Dios hermoso que tienes. Entiende que sin el dolor de lo que has vivido, jamás pudieras haber entendido que Dios es sobre todas las cosas. Es necesario que entiendas. Primero, joven, tú que estás allí, señorita, hermano, entiende. Predicador, entiéndelo, que con todo esto que estamos viviendo no estás acabado. Dios no deja su obra incompleta. Oh, tú que has fracasado, tú que sientes débil, arrepiéntete. Pero esta vez no te levantes por ti, deja que Dios te levante, porque el error que has cometido durante mucho tiempo es levantarte bajo tus fuerzas. Hoy necesitas cambiar la estrategia. Necesito que entiendas que es parte del proceso. Oh líder, tú que has vivido tantas cosas, entiende que es parte del proceso, que necesitas llegar a la nada para entender que sin Él nada podemos hacer. Encontremos el sentido de nuestro llamamiento. Quinto, el dolor va a formar tu carácter. El sufrimiento te limará tu propio ego. 7, el problema te enfrentará contigo mismo y lo que tú mismo crees. 8, Dios no se ha olvidado de ti, porque Él no deja su obra incompleta ni desecha si te humillas delante de Dios. 9, este no es el fin, es solo lo revelado, lo dicho, que existiría un cambio generacional, pero no se llevaría bajo nombres, bajo títulos. Discúlpeme, porque sé que esto va a salir a mucha luz. No va a salir esto por cuán amigo eres de los demás. Ni siquiera va a salir esto por cuánta economía, cuántos títulos o quién está en posición alta. El relevo generacional se va a desarrollar cuando tú mueras a ti y vivas para Cristo. Porque Goliat se levantó 40 días avergonzando al pueblo de Israel. Pero lo único que logró fue que se levantara un ungido que había estado peleando con osos y con leones y lo derrotara. David no era nadie, no era conocido, no era amigo del rey, no era aliado de ninguno de ellos. No. Pero era el que Dios había preparado en la intimidad, en el que había luchado, había ganado y otras veces había perdido. Porque este ya no es el tiempo de los Saules, no es el tiempo del elegante, del que viste, del que tiene apariencia de, sino de aquel que es de Él. Porque el relevo generacional se hará no con los que tienen renombre,
sino con los que nadie conoce, para que la gloria sea del Dios Todopoderoso y no del hombre. Hermano, ¿qué está diciendo? Job 42:6, el versículo que leímos dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job, ¿de qué tenía que arrepentirse? Job tenía que arrepentirse de la terrible maldición que había pronunciado sobre el día de su nacimiento. ¿Cuántas veces tú has dicho: ¿para qué nací? ¿Para qué vivo? ¿Por qué esto? No, tú naciste porque hay un propósito divino en las manos de Dios. ¿Sabe? Porque con esto voy a declarar muchas cosas. Porque muchos que creen que no debieron haber nacido van a nacer. Porque así es como Dios trabaja. Porque otros que papá y mamá no querían que nazcan, Dios permitió que nacieran. Oh, pero ¿por qué? Porque no era el propósito del hombre, era voluntad de Dios para perfeccionar su obra. Deja de decir que para qué naciste. Calla, arrepiéntete, no peques más con tus palabras. No maldigas el día de tu nacimiento. Glorifica a Dios porque hay propósito para tu vida. Job se arrepintió de su deseo de morir. Job dijo: mejor me deseo morirme, ¿para qué esto? Me hubiera ido yo antes. ¿Sabe? Muchos tienen la mala costumbre de decirle a Dios que para qué deseo morirme. Señor, acábame, Señor, llévame. No. Él es dueño y Él sabe. Aprende a sujetarte a tu Dios. ¿Quieres servir? Sirve primero a Dios. ¿Quieres predicar? Aprende a oír la voz de Dios. ¿Quieres anunciar? Primero escucha el anuncio hacia tu vida. ¿Quieres tener nombre? Primero aprende a ser siervo. Porque el siervo no dice a su Señor: ¿dónde vas? O ¿qué quieres hacer conmigo? O ¿qué vas a hacer? El siervo obedece porque su confianza está completamente en su Señor. Hoy no necesitamos hombres que se crean fuertes por sí mismos. Hoy necesitamos siervos que se humillen a los pies de Cristo, que reconozcan que nada pueden, que nada saben y que todo proviene desde lo alto. Hoy, joven, tú que estás en casa deprimido, angustiado, Dios te está haciendo el llamamiento a ti, tú que eres la oveja descartada, tú que eres la oveja negra de la familia, tú que te has rendido muchas veces. Oh, el enemigo te tiene así, ¿sabes por qué? Porque Dios tiene un propósito para tu vida. Arrepiéntete y levántate de una vez. Acepta el llamado de tu Señor. Deja de decir por qué nací. Deja de desear la muerte. No, ahora necesitas anhelar la vida. Necesitas conocer a Jesús. Oh, hermano, es que yo sufro de depresión. Oh, pastor, ore por mí porque no sé qué hacer. No lo hagas de esa manera. Aprende a hablar con Dios. Job se arrepintió de sus quejas y desafíos contra Dios. ¿Sabes? ¿Cuántas veces tú, predicador, has dicho: ¿cuándo será el tiempo? ¿Cuándo será mi hora? ¿Cuándo será que Dios me va a llevar? ¿Cuándo será que Dios me enviará? Necesitas primero estar listo. Deja de exigirle a Dios. A Dios no se le exige. Él es Dios y Señor sobre todas las cosas. Pero algo sí te declaro: Dios no se ha olvidado de ti. Deja de quejarte y de desafiar a Dios. Señor, pero los templos se cerraron y ahora no van a haber más obreros, no van a haber más templos. El evangelio, no. Tú no limites a Dios. Sujétate, siervo. Oye la voz de tu Dios. Porque después de cada suceso de cuarentena, de cada momento donde fue apretada la iglesia, siempre salió el avivamiento. Hermano, ¿estás seguro de lo que está diciendo? Sí. La Biblia me habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis que después de todo momento de quebrantamiento hay un momento de levantamiento y de gloria para los que han aceptado la voluntad de Dios. Job se arrepintió de su desesperanza.
Oh, tú que tanto decías, Señor, muéstrame tu gloria. Tú que tanto decías, Señor, quiero ver milagros. Este es tu día. Muchos están diciendo ahí por ahí, ay, es que ¿acaso Dios ya no puede curar el COVID-19? Insensatos, que no entienden los tiempos, que ven las nubes oscurecerse y saben que van a llover, pero no saben el tiempo del Hijo y del que tomó en todo su sola potestad. Aprende a leer el tiempo. Estamos en el último momento. Esto es una advertencia, y si no pasa, y si continúa así, entonces no será una advertencia. Estaremos declarando que es el tiempo en el que el Rey viene por su iglesia, viene por su amada. No hay duda de ello. Por eso no tengas desesperanza, confía en Dios. Aprende a ver los milagros de Dios en tu vida. ¿Quieres desafiar a Dios? No. Hoy deja que la palabra te desafíe a ti. Ora por el enfermo. Créele a Dios. Muere confiado en Dios. Vive en Dios. Hermano, pero no hay nada que comer. ¿Y acaso el cuervo no trabajó horas extras? ¿Acaso Dios no usó debajo de las cenizas? ¿Acaso Dios no lo levantó del polvo? ¿Acaso José no tuvo que estar primero en la cisterna para entender que es sentarse sobre el trono? Sobre un trono de gobernador. Y ahí José en la cisterna estaba con él mismo peleando. Como hoy, líder, tú estás peleando contigo mismo, contra tu propio enemigo. Señor, ¿dónde están las promesas que tú dijiste? Señor, ¿dónde está el propósito que habías declarado para mi vida? Señor, ¿dónde está esto que habías dicho para con mi vida? José estaba allí porque después de haber tenido los sueños, los hermanos lo miran y dicen, miren el soñador, y lo cogen y lo tiran a una cisterna que no tenía agua. Los hermanos no sabían que no tenía agua, pero era una cisterna seca. Allí en la oscuridad, en el confinamiento, se dio cuenta que no estaba solo, estaba contra su propio orgullo y ego, su propia prepotencia, su vanidad, y entendió el propósito de su llamamiento. Para poder vencer a nuestro enemigo perfecto, para aquel que está encerrado en cuarentena, necesitas primero entender que el que llama es Dios y no se equivoca, que te llamará a través del sufrimiento, del polvo y de la angustia, pero que seguirás ardiendo como la ceniza y que de allí te levantará, que ya no es tu sueño, es su sueño, que ya no es por ti, es por la obra del Señor, que para poderlo vencer, la única forma de vencer a tu enemigo es muriéndote a ti mismo. Hoy necesitas morir para aprender a vivir. 13 años casi desde que oí la primera vez la palabra. A mis 19 años en Antioquia lo escuché a través de la boca del predicador en el anfiteatro. Cuando Dios me hizo el llamamiento, el tema era muere para que aprendas a vivir. Y lo entendí. Y solo hoy, a mis 30 años de edad, pude entenderlo. La única forma para poder seguir adelante es morir para poder vivir. Es morir cada día para resucitar cada momento. Es morir para que se levante no ya el que yo creo que es hoy, no, se levante Dios en cada uno de nosotros, porque en tu casa necesitas vencer a tu enemigo.
Por eso el apóstol lo declaró diciendo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Querido joven, querido hermano, iglesia del Señor, yo quisiera que esta palabra fuese para todos. Yo quisiera que cada uno de ustedes comprendiera la palabra, que cada uno comprendiera la profundidad, que cada uno de nosotros pudiéramos ser sensibles a la voz de Dios. Pero sé que no es para todos, sino para aquel que esté dispuesto a ser protagonista en este tiempo. Y no protagonista para tener nombre, sino para que el nombre del Dios que tiene sea exaltado. Hoy, joven, te reto a creer. ¿Sabe? Es la canción de mi casa. En el momento más difícil de mi vida, cuando a este minuto le voy a llamar confesiones, porque en el momento más difícil de mi casa, cuando pensé que tenía mis sueños realizados, el llamamiento, el lugar a donde ir, el momento donde estar, allí Dios rompió todo. Y no pude salir, no pude ir, porque no era voluntad de Dios. Y fui reducido a polvo. Yo recuerdo que me tiraba en el piso a llorar. Y le decía: Señor, ¿para qué me permites llegar a este día? Si me dices que no vas a cumplir tu propósito, si la visión no llegó. Y me encerraba en tierra hasta no poder llorar más. Y ahí me quedaba dormido sin poder levantarme. Días de depresión. Mi esposa a mi lado llorando conmigo por ver el sueño tan lejano, el sueño arrebatado de las manos. Y una canción llegó a mi vida. Y mi esposa llegó en el momento más crítico, cuando sentía que ya no tenía propósito, porque estaba olvidando lo esencial. ¿Qué quería Dios? Y mi esposa llega y me dice: Anderson, amor, te invito a vivir por la fe. Te invito a creer para ver. Te invito y te desafío a creerle a Dios. Yo la volteé a ver y dijo: eso es lo que dice la canción que tanto escuchamos de una agrupación de la iglesia de élite. Te reto a creer, te desafío. Y tuve que levantarme del polvo, de mis cenizas, y aceptar que el ser predicador, el ser evangelista, el ser misionero, el ser pastor no es título, no. Es la respuesta a la más grande pregunta hecha a un hombre. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Porque cuando lo amas a Él, no te importa el nombre, no te importa el cargo, no te importa lo que tienes ni lo que no tienes, lo que ves o no, lo que no logras ver. Te vuelves siervo, sacrificas tus sueños en Dios por Dios. Y dejas de vivir para ti y empiezas a vivir para Él. Y sabes que aunque el día oscurezca, Dios es fiel. Que aunque nada veas, Dios es fiel. Que aunque estés enfermo, Dios es fiel. Que aunque estés en momentos de angustia, Dios es fiel. Por eso hoy no tengo miedo a lo que vendrá, porque he entendido que tengo una identidad. Soy la respuesta de Dios a la necesidad del entorno en el que vivo. Hoy soy llamado por Dios como tú, no para que nuestro nombre esté en un póster, sino para que esté escrito en el libro de la vida. Y para que a través de tu sufrimiento, del polvo y del quebrantamiento, hoy puedas testificar que hay un Dios que es
fiel a sus promesas, que es un Dios que es poderoso y que hoy nos levantará, y si fuese posible, aún de los muertos. Oye, hermano, te voy a hablar con toda la verdad, como lo he estado haciendo. Si mueres, te vas con Dios. Y si caes enfermo y Dios no te sana, te vas con Dios. Pero procura que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Líder, predicador, evangelista, hombre de Dios, que estás allí mirándome, no te preocupes. Después del momento difícil viene la gloria del Señor. Joven, cierra tus ojos, tú que estás allí a través de la cámara. Cierra por un momento tus ojos allí y entiende lo que dijo Job. Yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que sea oculto. ¿Quién es el falto de entendimiento que oscurece el consejo? Así hablaba yo y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Escucha, te ruego, ahí está el carácter del siervo, y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco. En otras palabras, por eso entiendo, comprendo, siento el dolor y me arrepiento en polvo y ceniza. Señor Jesús, que tu palabra siempre corra y sea glorificada, y que allí donde está cada joven, cada hombre de Dios, cada mujer, cada señorita, entienda que todo esto es parte del propósito, que la oración que han hecho a ti jamás ha sido olvidada de ti, pero era necesario el quebrantamiento, el dolor, la dificultad, para que haya el cambio generacional y el relevo en convicción, en santidad, en purificación, porque aún existes tú y vienes en camino. Hosana al Señor, Maranata, porque el que prometió venir se acerca. Que Dios les bendiga, hermanos.